Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Esta semana estamos con María Oruña. Nació en una fría noche de noviembre en Galicia. Solo por enredar no se limitó a venir al mundo un jueves, en mitad de la semana, sino que además lo hizo el mismo día que lo había hecho su hermano mayor, pero 3 años antes. Así pues, desde el 25 de noviembre empezó a curiosear el mundo y a imaginarse misterios en todo el tiempo. Transcurrieron los años y fue la vida la que la enredó a ella, que se convirtió en abogada. Se casó con el muchacho más apuesto y divertido que tropezó en su camino y tuvo un hijo, al que bautizó Alan. Alan es un hombre celta, con un intenso significado, y ella ya intuía que las cosas siempre son mejores cuando tienen una buena historia. Un día, nadie sabe muy bien por qué, sintió un fuego intenso en el pecho. Un aire caliente que fluyó veloz desde el corazón al cerebro, llenándolo de imágenes, datos y claves secretas. Todo lo que había vivido hasta ese momento se desparramó sobre el teclado y en un viejo ordenador, como si fuese una de esas nubes densas que se deslizan sobre las montañas. Tras leer el manuscrito que cerebro y corazón habían escrito sin su permiso, lo bautizó el puesto escondido. Después sucedió algo rarísimo. Tras lograr que alguien del mundo editorial leyese el manuscrito, el mundo giró y derrapó sobre sí mismo. De pronto, muchos periodistas y desconocidos querían hablar con la misteriosa escritora. Sus imágenes y entrevistas volaron por el viento del verano, que nunca se sabe si va o viene. María siguió escribiendo y llegaron más historias imposibles que solo la ciencia, la historia y el sentido común pueden resolver. Hoy, tras más de medio millón de lectores y más de 100 ediciones, esos libros son conocidos como los libros del puesto escondido. Pero como no solo de misterios vive la humanidad, María Oruña publicó en 2020 una novela histórica, con crimen y enigma incluidos, pues al parecer la autora, sin un buen asesino literario, no suele quedar tranquila. Ambientada en Galicia y basada en una leyenda milenaria que hablaba de los 9 anillos mágicos desaparecidos. Tras la investigación y publicación de El bosque de los 4 vientos, aparecieron 4 de esos anillos y se lió un revuelo tremendo, por eso es otra historia. En la actualidad, María Oruña se dedica ya solo a escribir y sigue sin poder evitar soñar misterios de todos los días. Ahora sabremos algo más de María y todo su mundo de fantasía. Hola, soy María Oruña y quería enviar un abrazo y un saludo a todos los amigos y lectores de la Casa del Libro. Además, para los que estén interesados en el misterio, la historia y la acción, os recomiendo que leáis a partir de septiembre de este año mi novela Puerto Escondido. El paisaje lo iba sumergiendo, de forma progresiva e inexorable, en un suave aire veraniego, en esa resuelta alegría estival que se respira de forma ligera y sin pretensiones. Casi podía sentir ya el bullicio del pueblo, marinero y vital, que renacía cada verano, cuando regresaban a él las pequeñas masas humanas de las ciudades interiores, desplegando barreras de olvido temporal hacia sus trabajos y hacia sus otras rutinas, no bañadas por el mar ni por el sol con sabor a salitre. La imagen de postal era desordenada. Las casas salpicaban los prados sin norma urbana aparente, como si se tratase de flores de manzanilla, coloreando el verde de una pradera. Oliver empezó a relajarse,
aunque conducir por la derecha no se tradujese en un descanso para los sentidos de un urbanita londinense que habitualmente lo hacía por la izquierda. Dejó atrás lentamente a la derecha la montaña de Masera de Castillo, cuya fachada norte miraba hacia la aldea de Cortiguera, mientras la cara sur besaba el pueblo de Hinojedo. La singular meseta, como un promontorio rectangular, opaco en su base, emergía de la tierra, simulando ser un enorme y ancho taburete sin respaldo para cualesquiera de los dioses que habitasen por allí. Según seguía avanzando, las viviendas se apretujaban más, rascaban metros de suelo, de vistas privilegiadas e inmensas, de acceso a la felicidad bucólica de anclarse a aquella tierra. El tráfico se ralentizó justo cuando vio el cartel de «Bienvenido a Swances» y dedujo que, dado lo cerca que ya se intuía la costa, se estaba fraguando una incipiente caravana, como una larga y sudorosa lombriz de coches llenos de sombrillas, bronceadores, toallas de vivos colores, cubos y palas creadoras de castillos chapuceros e infantiles. Oliver suspiró, previendo una larga espera al volante. Peinó con la mano su pelo denso y moreno, mientras arrugaba levemente su nariz de corte romano y sus ojos azul cobalto escrutaban el paisaje de la derecha. La ría de San Martín de la Arena, o de Requejada como era conocida por los lugareños, se extendía y crecía hasta el mar viajando en suaves meandros, y pudo contemplarla nítidamente desde la carretera, surcando y construyendo estuarios allá abajo, tras un suave precipicio. Decidió investigar, para amenizar la espera y sin mucha confianza, entre los botones de la radio del coche que le habían dado en la compañía de alquiler, un Fiat 500L negro que le había parecido absolutamente femenino. Como surgiendo de la nada, sin presentación aparente del interlocutor, comenzaron unos acordes suaves de guitarra española y piano, seguidos de una voz firme, melódica y masculina que inundaron el vehículo. Una leyenda recorría los pasillos del monasterio de Santo Estevo. Sus muros guardaban unos anillos mágicos que pertenecieron a unos obispos. Una leyenda que la escritora María Oruña recogió en El Bosque de los Cuatro Vientos y que poco después de publicarse se descubrió que era cierta. Fue tan emocionante y que todo fue pues justo en el momento que tenía que ocurrir, ¿no? Pero María Oruña ya era conocida por sus misterios. Bienvenidos a Swances, tierra de acantilados, de paisajes que quitan el hipo y de crímenes. Los que esconde la saga del Puerto Escondido, cuyo éxito pilló a la escritora por sorpresa. Y de repente pues me dicen, oye, no, que tienes que hacer prensa y entrevistas. Y a mí me extrañaba que alguien quisiera hablar conmigo. Digo, ¿para qué, no? Ahora convertida en una ruta literaria. Sale en la novela. Vas leyendo dónde está el muerto y lo ves, porque yo he conocido esa casa. De los acantilados a la biblioteca. El segundo punto de la ruta. Cuando vino a presentar el primer libro, el primer sitio fue aquí. Más de 500.000 lectores siguen las aventuras de la teniente Valentina Redondo, que ahora tendrán un nuevo destino, Escocia. Pero sí sé que ya me han pedido saber ubicaciones de dónde está ambientado para irse en verano hasta Escocia. Tierra de acantilados, de paisajes que quitan el hipo y ahora también de los misterios de María Oruña. Era temprano y una brisa provocaba que el aire murmurase avisándonos de que entrábamos en un terreno santo. Así comienza uno de los pasajes de El Bosque de los Cuatro Vientos, la última novela de la escritora María Oruña. Dentro de este bosque encontramos la leyenda de los 9 anillos, que dice que entre los siglos X y XI, 9 santos obispos vinieron a pasar aquí sus últimos años y dejaron sus 9 anillos guardados en una cajita de plata. 9 anillos con poderes curativos que serán el objeto de una investigación cargada de misterio. Desaparecieron con el transcurso del tiempo y nadie sabe dónde están. Algunos creen que es una leyenda y otros creen que hay mucha verdad
escondida entre las piedras y en el bosque de este monacato. Un paisaje que se ofrecía majestuoso y antiguo para unos personajes que llevaron a la escritora a vivir toda una aventura. He tenido que colarme en todas partes, en túneles antiguos, en recodos del bosque perdidos, por supuesto entre las paredes del monacato. Lugares que la autora confiesa haber explorado sin dejarse llevar por el exceso de credulidad. Pero también considero que hay siempre alguna verdad, cierta rutina, cierto costumbrismo. También lo consideré cuando comencé a investigar la leyenda de los 9 anillos y en efecto lo que encontré detrás fue algo extraordinario. Hallazgo que sorprenderá a quienes decidan hacer este viaje en el tiempo por el bosque que contiene el monasterio de Santo Estevo. María Oruña vuelve a Puerto Escondido. Un crimen imposible en un barco. Valentina Redondo se enfrentará al caso más enigmático de su vida. Mientras su vida naufraga, María Oruña, un fenómeno imparable de 300.000 lectores. Lo que la María esconde. María Oruña presenta Lo que la marea esconde. La autora de El bosque de los 4 vientos regresa a la serie de Puerto Escondido. Valentina Redondo tendrá que enfrentarse al caso más enigmático y difícil de su carrera, mientras su vida naufraga. En realidad nunca la abandoné, estaba como dormida dentro de mí, pero no solo ella, sino su estrafalario equipo, Oliver, absolutamente todos, y yo creo que estaban teniendo su merecido descanso para prepararse ahora y volver con mucha fuerza. Yo creo que sí, que en ocasiones hay misterios que son imposibles de resolver porque ni siquiera sabemos a lo mejor que son un misterio, crímenes que pasan por muertes naturales, etcétera, ¿no? En este caso, por fortuna, en Lo que la marea esconde, sí vamos a ser capaces de encontrar una solución al enigma imposible. Necesito retos a la hora de ponerme a escribir, no solamente en cuanto a contenido, sino también en cuanto a ejercicio literario, cambiar los registros, comprobar cómo a cada trama le va un tipo de narrativa u otro. Entonces, para mí, que me lleva de media un año escribir un libro, sí necesito que sea algo que me suponga un afán, un interés y una pasión para volcarme en el ordenador. No solamente Agatha Christie, sino todos aquellos autores, sobre todo de comienzos del siglo XX, incluso de finales del XIX, que hicieron misterios de habitación cerrada. Entonces, pues hago muchos guiños a Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Bruce Montgomery, Gaston Leroux, etc. Con frecuencia tenemos pérdidas, dolor y melancolía, que a veces es infinita, que sabemos que nos va a acompañar siempre, y debemos manejar cómo convivir con ello, ¿no? Entonces, en la novela se maneja mucho qué podemos hacer en esas circunstancias y ver cómo la marea a veces se puede llevar parte de esa melancolía. Tengo una relación muy cercana, muy viva, muy directa, respetando también los límites, ¿no?, de mi privacidad, pero es muy refrescante y me hace mucha compañía porque la mayor parte del año estoy sola, creando, escribiendo y recibo mensajes a diario, así que me supone pues como una gran fuente de inspiración. Son una saga o serie de misterios autoconclusivos que no conforman una trilogía, ni una tetralogía, ni nada parecido, y en los que cada lector se va a poder encontrar de forma aleatoria, sea cual sea el libro que escoja, y según su temática, pues se va a encontrar un misterio que se resuelve la trama en esa misma novela. Sin duda alguna, los lectores, porque si no llega a haber tenido el éxito tan arrollador y sorprendente que tuvo Puerto Escondido, quizás yo no habría tenido la confianza y la seguridad de continuar escribiendo y creando historias, ¿no? Entonces realmente estoy muy agradecida por esa confianza en mi trabajo y todo lo que soy se lo debo a los lectores. Queridos amigos y lectores, soy María Oruña y estoy muy feliz de anunciaros el lanzamiento de Lo que la marea esconde, que es la 4ª entrega de la saga de los libros del Puerto Escondido. Se trata de un misterio autoconclusivo que supondrá un desafío de ingenio, porque tendréis que resolver uno de esos típicos misterios antiguos de habitación cerrada. En este caso,
un camarote en una goleta. Espero que disfrutéis mucho este desafío y que además viajéis conmigo al fondo del abismo, donde veremos qué es lo que puede esconder la marea. Un abrazo. Editorial Planeta presenta Lo que la marea esconde, de María Oruña, narrado por Elena Ruiz de Velasco. 1. ¿Es que pretende decirme, inspector, que este es uno de esos casos que encontramos en las novelas detectivescas, en que un hombre es asesinado dentro de una habitación cerrada en la cual nadie ha podido entrar? Agatha Christie, Navidades trágicas, 1939. Cuando todos los planes se desmoronan, cuando se termina el amor y comprendes que ya nada será igual, comienzas un discreto viaje hacia el abismo. Es una caída imparable y silenciosa. No quieres que nadie te ayude a levantarte porque crees sentirte mejor en la oscuridad, como si ya solo pudieses estar a salvo en tu propia y rutinaria pesadilla. Pablo se había sentido así no mucho tiempo atrás, roto y de rodillas, deseando tener el valor suficiente para acercarse al acantilado, avanzar un par de metros más allá y deshacerse sobre las rocas. ¿Qué lo había salvado a él? ¿Su propia fuerza interior? ¿Su inteligencia emocional? Una vez había escuchado decir a un humanista que, ya que estábamos aquí, teníamos la obligación de vivir. En las circunstancias que fuesen. Vivir. Saborearlo todo. Perderse en todas las delicias posibles. Ah, las palabras. Seductoras y convincentes, pero poco efectivas para un chico de 25 años que se había quedado parapléjico. Un accidente de esquí absurdo 4 años atrás en el corazón de los Alpes franceses. Ahora parecía lejano aquel momento en que había destrozado parte de su médula en la blanca estación de Chamonix. ¿Quién le iba a decir que volvería a disfrutar de la vida y de aquella forma? Sin su padre, Julián, no habría sido posible. La familia, siempre la familia. A veces supone un pozo oscuro y resbaladizo del que nos cuesta salir, pero en otras ocasiones se viste de un amor poderoso e incondicional que es el que nos salva. Ahora Pablo observaba, sorprendido, el interior de la preciosa goleta donde se encontraba navegando y donde iba a cenar en solo unos minutos. Desde luego, la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena en Santander había hecho un trabajo extraordinario con su restauración. La Giralda era una goleta de unos 30 metros de eslora por 8 de manga, de 2 palos, que había sido construida en el año 1984, imitando el estilo de las embarcaciones de principios de siglo, y que formaba parte de los lujosos bienes del club de la Real Sociedad de Tenis desde hacía solo un año. Hasta el momento, el club no había tenido más que un servicio estival de Zodiac, desde la playa de la Magdalena hasta el Puntal, pero el aumento de socios y la bonanza del club parecían haber mejorado ostensiblemente sus servicios. Hacía solo unas semanas que la embarcación había rematado su restauración, y su botadura se había celebrado con una gran fiesta. Comenzaba un suave mes de junio, y a través de las evocadoras ventanas de la nave, Pablo pudo comprobar que surcaban suavemente las aguas de la bahía y que estaba a punto de anochecer. ¡Qué marinero todo! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Sí, ha quedado muy bien, reconoció el joven, mirando a la mujer que estaba sentada a su lado en el gran salón de la nave, con capacidad para 26 personas. Comprendió que ella hablaba por hablar, por mantener una conversación. Se la veía angustiada. Pablo pensó que parecía más una ama de casa de mediana edad, desorientada, que la secretaria personal de la presidenta de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena. «Margarita, ¿está usted bien? Parece sofocada». «Ah, sí», afirmó ella, toqueteando los cubiertos y acomodándose de nuevo en el enorme sofá Chester de cuero verde que rodeaba 3 ángulos de la mesa. «Debe de ser el calor. ¿Y usted está cómodo?» «Mucho. No creo ni que me levante de la silla». Ella lo miró desde su rostro blando y amable, abriendo la boca y ensanchando más sus amplios mofletes hasta que asimiló la broma. Subir a Pablo al barco no había supuesto ninguna complicación para la tripulación, y él se había limitado a bloquear su silla de ruedas ante la gran mesa del salón donde iban a cenar. Los techos y las paredes eran de madera blanca, pulida y reluciente. El suelo, de color haya oscuro, también había sido restaurado, pero respetando la visibilidad de los arañazos del tiempo y del paso de los marineros. «A usted lo que le pasa es que está preocupada por esa bruja»,
Intervino sonriente un hombre alto de cabello cano. Señaló con sus ojos azules el camino hacia el ancho pasillo de entrada al salón, tras el que se encontraba bien visible la entrada al camarote principal de la nave. No haga mucho caso a la señora Pombo. ¿La riña usted siempre así? Oh, no. Margarita se azoró y procuró disimular su sonrojo, atusándose su media melena de color rubio desvaído y algo apagado. Comprendió que algunos de los invitados debían de haberlas visto y escuchado antes, cuando su jefa, Judith Pombo, la había reprendido severamente antes de retirarse al servicio del camarote. Es que Judith tiene mucho trabajo, señor Rallis. Mucho. No me diga. Yo pensaba que le habían metido un limón por el culo. Pablo se rió y compartió con Basil Rallis una mirada de complicidad. Él la conocía poco, pero era cierto que Judith Pombo era una mujer de carácter difícil, que desde luego él tampoco le había puesto las cosas fáciles. Debía de tener unos 50 años, pero se acicalaba como si acabase de cumplir 25. Vestidos ajustados, corsés de algodón de alta calidad y americanas entalladas. Sesión de peluquería y manicura semanal y una máscara de caros coloretes y sombras oscuras por maquillaje. Siempre exigente y selectivamente irascible, dependiendo de quién fuese su interlocutor. A los pocos segundos de entrar en la Giralda, había reprendido a su secretaria por haber organizado la cena en el barco. Pareció importarle poco que el capitán e incluso varios de los invitados estuviesen a solo unos metros, simulando no enterarse de nada, mientras admiraban en voz alta la belleza y el buen gusto decorativo en la nave. ¿Acaso tengo que hacerlo todo yo, Margarita? Dime, dime. Aquí el cóctel, solo el cóctel. La cena en el club. ¿Qué? Pues claro que dije que cenábamos en el barco, pero en la fiesta ibicenca, no en esta, por Dios bendito. Después, varios de los invitados y el propio capitán de la nave, que estaba justo al lado de Margarita, habían visto cómo Judith Pombo se había retirado al camarote principal, justificando su necesidad de acudir al servicio con el mareo que le provocaban los barcos y el profundo cansancio que acumulaba después de pasar la jornada en Londres, de donde acababa de llegar. Tal vez se tumbase incluso unos segundos, aunque solo fuese para responder a algunos de sus múltiples correos electrónicos y llamadas. Había asegurado que saldría en un momento, pero ya llevaba un rato sin tener la gentileza de atender a los invitados. Margarita hizo caso omiso al soez comentario del señor Rallis, y dada la ausencia de su jefa, decidió comenzar a formalizar las presentaciones. Se levantó y carraspeó torpemente antes de comenzar a hablar. Bienvenidos a bordo de la Giralda. Vengan todos, por favor. ¿Les importa ir tomando asiento? ¿Cómo? Ah, por supuesto, donde quieran. El primer oficial del barco se aproximó y habló a Margarita al oído. Ella asintió. ¿En cubierta? Sí, dígales que bajen, por favor. El primer oficial se retiró tan discretamente como había llegado, y en un minuto estaba de regreso, acompañado de una joven morena, de mirada brillante y con cabello rizado, oscuro y salvaje. María Oruña, Vigo, 1976. Es una escritora gallega que ejerció durante 10 años como abogada laboralista y mercantil, y que en la actualidad se dedica exclusivamente a la literatura. Sus libros han sido traducidos de castellano al francés, alemán, italiano, ruso, polaco, griego, portugués, gallego y catalán. En el año 2013 publicó una novela de contenido jurídico, La mano del arquero, sobre el acoso laboral y el abuso de autoridad. Después escribió la primera novela de misterio, Puerto Escondido, ambientada en Cantabria y publicada en septiembre de 2015, cosechando un inmediato éxito de ventas y críticas y traducidas a varios idiomas. En febrero de 2017 publicó Un lugar donde ir, que recibió excelentes críticas, tanto de blogs literarios en redes sociales como de prensa especializada. Este trabajo rescató a algunos de sus personajes de su novela anterior, encontrándonos ante una saga en la que las investigaciones son realizadas por Valentina Redondo, teniente de la Guardia Civil, y su sección de investigación. El 10 de abril de 2018 se publicó la tercera entrega de esta serie, Donde fuimos invencibles. Esta serie ya acumula más de 500.000 lectores, tiene un indiscutible sello y estilo propio, porque le han denominado la serie de los libros del Puerto Escondido. El 25 de agosto de 2020, la autora publicó El bosque de los cuatro vientos y en junio publicó una nueva entrega de la cuarta, de la serie Lo que la María esconde, que desde el momento de su lanzamiento generó extraordinarias críticas de prensa y lectores. En su gran homenaje a los clásicos de misterio,
de habitación cerrada y a autores como Agatha Christie o Gaston Lenos. El 18 de mayo de 2022 ha sido publicada una nueva entrega de esta serie, El Camino del Fuego, que por primera vez ha llevado a la autora hasta un viejo misterio en tierras escocesas. Hola María, vamos a empezar con tu última novela, El Camino del Fuego. ¿Te imaginabas que el puerto escondido podía dar tanto de sí? Bueno, no es que llegase nunca a imaginar nada concreto porque era imposible, ¿no? Suponer siquiera que Puerto Escondido lo iba a leer nadie fuera de mi entorno familiar y de hecho en mi familia no lo había leído nadie hasta que llegó a una editorial. Por tanto, bueno, fue toda una consecución de situaciones y de hechos que me llevaron a seguir creando historias, pues simplemente la que se repiten los investigadores, ¿no? Que inicialmente aparecieron en Puerto Escondido, pero sí es cierto que cada libro de la serie tiene un propio universo absolutamente distinto a los demás y ningún misterio desvela nada de los anteriores. Valentina Redondo, defínenos un poco a esta inspectora y dinos qué tiene de ti. Muchas personas me preguntan si yo soy Valentina Redondo o no. Y yo siempre digo que eso es lo fácil, ¿no? Identificarme con el personaje femenino que al final va resolviendo los casos. Pero no, realmente yo estoy en Valentina, pero también estoy en el asesino, en el tarado, en el tonto, en el listo, en el hábil, en el idiota, en el bebé, en el anciano. Estoy absolutamente en todos mis personajes de las novelas y no estoy en ninguno a la vez, ¿no? Y ahí está la gracia del asunto, en que no se note, en que sea creíble pues cada uno de esos personajes en su propio registro y en su propio papel. El caso de Valentina es curioso porque Valentina realmente no es la típica investigadora de mente preclara, inteligentísima, que sí que resuelve todo porque tiene unas habilidades de observación o deductivas increíbles, ¿no? Tipo Poirot de Agatha Christie o Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Realmente ella consigue sus objetivos trabajando en equipo y siendo como muy programática, ¿no? Como muy cartesiana, como muy cuadriculada, solo llega a una deducción partiendo de otra de la que está absolutamente segura, siempre va así, ¿no? Axioma tras axioma, intentando a la vez, ¿no? Con el lector alcanzar la verdad. En esta novela, a Valentina la sacas de sus movimientos de investigación habituales y de su entorno. ¿Cómo se te ocurre hacer este cambio? ¿Tú crees que a los lectores acostumbrados a otro tipo de investigación les va a gustar? El hecho de que en El Camino del Fuego salgamos del ámbito habitual, ¿no? Digamos de la zona de confort, tanto de los lectores como de la propia investigadora de Valentina, yo no sabía si iba a gustar o no a los lectores, pero lo consideraba necesario. ¿Por qué? Pues porque en la vida real, y para mí mis personajes son reales, tienen vacaciones y tienen cambios de rol. Ninguno de nosotros nos comportamos igual cuando estamos en un ámbito familiar, a cuando estamos en un ámbito laboral, a cuando estamos en uno de ocio, ¿no? Con amigos o en el gimnasio. Y a mí me interesaba muchísimo escapar de estereotipos. Me interesaba que Valentina estuviese en una situación de relax, que no estuviese siempre, como es lo habitual en ella, alerta, ¿no? Que siempre está como, y a ver qué pasa ahora, y ahora tengo que responder ante este jefe o ante el otro, a ver si consigo resolver este caso. No, ¿qué pasaría si ella no tiene sus armas de trabajo habituales, forenses, medios pues de criminalística y tal, para resolver un crimen, y tiene que hacerlo sin esas herramientas, ¿no? Entonces, así como en cada libro de la serie intento manejar un tipo detectivesco diferente, literario, pues por ejemplo en Donde fuimos invencibles es una novela de tipo más gótico. Lo que la marea esconde, tenemos una novela pues que es un misterio de habitación cerrada, haciendo guiño a Agatha Christie y autores de comienzos del siglo XX. Yo dije, bueno, ¿y si en El Camino del Fuego hago un domestic noir? ¿Y si hago que la policía no pueda ejercer de policía y que con las mismas herramientas que tendría un lector normal intenta resolver un asesinato que encima sucede en las tierras altas de Escocia, donde las normas y la ley es diferente, ¿no? Y esto también sacaba de la zona de confort a los lectores, que ya se la saben todas porque están entrenadísimos, y aquí se van a encontrar, pues, por ejemplo, con que la policía no va armada,
con que hay tribunales de heráldica, con que el honor es fundamental. Y esto a mí me interesaba, ¿no? Sacar no solo a Valentina, sino a los lectores de su zona de confort. Y al final es lo que hago en todas mis novelas de la serie, porque todas cambian de registro y a los lectores he comprobado que les gusta. La temática les puede agradar más o menos. Pueden decir, mira, mi preferido es la novela 2 o mi preferido es el misterio número 4, pero nunca están defraudados en el sentido de que sigue siendo una novela muy trabajada, muy elaborada, y escrita con respeto y con honestidad. ¿Cómo se le ha ocurrido elegir Escocia para esta novela? He escogido Escocia porque tiene un ambiente y un paisaje muy parecido al del norte de España, donde normalmente se desarrollan mis tramas, y porque Oliver Gordon, que es la pareja de Valentina, pues desde el libro número 1 ya dice que, aunque él es inglés, toda su familia es escocesa. Entonces, bueno, pues ya que yo quería sacar de su zona de confort a Valentina, qué mejor que mandarla ahí de vacaciones, que es un país que yo ya conozco, he ido varias veces. Y luego, que yo también quería hablar en El Camino del Fuego, siempre todos mis títulos tienen un doble sentido, ¿no? En este caso, El Camino del Fuego habla de ese sendero de chispas que al final nos lleva hasta el fuego de verdad, en cuanto a la cólera, en cuanto a la ira, pero también nos habla de los libros que han sido censurados y quemados a lo largo de la historia. Y qué mejor que hablar del grandísimo y famosísimo escritor y poeta George Gordon Byron, que es escocés, ¿no? Y que había nacido en Aberdeen y que aparte me jugaba haciendo un guiño maravilloso porque, claro, Oliver Gordon se apellida igual que Lord Byron, ¿no? La pareja de Valentina. Entonces, bueno, todo era como una confabulación astral, todo me llevaba a Escocia. ¿Has intentado hacer con esta novela una especie de guía turística de Escocia? Te pregunto esto porque los paisajes y dibujos invitan al lector a visitarla, desde luego. Ninguno de mis libros es jamás, nunca, un mapa turístico de ninguna parte. De hecho, la mayoría de mis libros se ambientan en lugares que no son especialmente turísticos ni conocidos. ¿Qué sucede? Que cuando se muestran con un tamiz distinto, cuando cuentas esos hechos que están vinculados a esas ruinas o a ese lugar, parece que ese sitio cobra otro significado, ¿no? Otra vida. Esto puede suceder también, y de hecho sucede si algún oyente ha visitado el Coliseo en Roma. A ver, son piedras, es que no queda nada, no hay ambientación alguna en la que te puedas sumergir. Sin embargo, cuando vas con un guía y te empieza a explicar, fijaos, en esta X aquí es donde se sentaba Julio César, y ahí es donde murió no sé quién. Entonces ya ese lugar cobra otro sentido, ¿no? Esa acumulación de datos que son insignificantes a veces, ¿no? O de información que, bueno, que por sí misma carecería de sustancia para construir una historia gruesa y sólida, cuando se va acumulando, ¿no? Y forma un anecdotario y se añade a lugares concretos, pues parece que cobra, ¿no? Otro sentido. Y esto me pasó, por ejemplo, con el castillo de Huntly, que sale en la novela. Y este castillo, pues allí no es muy conocido, sí, pueden parar los turistas, pero desde luego no está en ninguna guía fundamental ni principal que visitar. Y de hecho yo lo encontré escapando de las hordas de turistas y me aluciné. Cuando llegué allí vi aquella fachada que equiparaba el valor y el nombre del marqués y el de la marquesa, aquella chimenea interior tan sorprendente. Y bueno, nada más llegar ya dije, este sitio es donde tengo que hacer mi historia. Y no otros donde a lo mejor pues a todos nos sería mucho más fácil llegar, ¿no? En Edimburgo o el propio Stirling, que está solamente a 1 hora de Edimburgo. Entonces yo muestro mi visión del mundo y me encanta que haya tantísima gente que visite los lugares que yo describo. Por otra parte, de forma muy somera, porque no me he puesto a detallar ni leyendas ni historia realmente de Escocia, porque yo escribo novelas de ficción, no escribo ensayos ni guías turísticas. Y a mí me encanta que haya aquí en España rutas turísticas con mis libros. Yo no tengo nada que ver con estas rutas, ni me beneficio de ellas para nada, pero es maravilloso ver cómo autobuses enteros de gente van con guías a localizaciones de mis libros solamente para entender, para saber el contexto, ¿no? de las historias.
Hemos visto que la serie de Puerto Escondido cambia constantemente de registro, de tipo de novela e investigaciones, unos tipo Agatha Christie y otros más tipo de Redondo. ¿Con qué registro te encuentras más cómodo? Bueno, lo cierto es que cada libro de la serie está ideado para cambiar deliberadamente de registro. En cuanto a Agatha Christie, bueno, el guiño más descarado y más claro es en el cuarto libro de la serie, El misterio de habitación cerrada, lo que la marea esconde. Después, en otros, por ejemplo, el segundo es mucho más técnico. No, olvídate ya ahí de Agatha Christie ni de nada parecido. La alusión a Dolores Redondo yo no la veo por ninguna parte, porque creo que estilísticamente y de fondo no nos parecemos absolutamente en nada, siendo ella una grandísima autora a la que admiro y aprecio muchísimo, pero para empezar ella acepta en sus tramas fantasía, ¿no? Acepta lo fantástico, y eso en mi caso es absolutamente impensable. Nunca jamás podría haber elementos fantásticos para explicar mis tramas. Siempre comienzan, es cierto, mis novelas de misterio de la serie pues con un hecho prácticamente imposible, ¿no? Algo que o poco usual, digamos, ¿no? El Camino del Fuego, pues empezamos con un cuarto oculto en un castillo, parece que las memorias de Lord Byron pueden andar por ahí, pero luego siempre se explica todo con ciencia, historia y sentido común. Esa es la pauta común de todas las novelas, pero a mí me pareció siempre interesante intentar mostrar distintos tipos de novela policíaca con cada registro, y cambio el ritmo y cambio el estilo según me lo pide la trama, ¿no? Por ejemplo, en Donde fuimos invencibles, que es la que yo antes decía también que era una novela con un corte un poquito más gótico, hay claras alusiones a Daphne du Maurier, ¿no? En El Camino del Fuego hacemos clarísimas alusiones y de manera ya descarada y homenaje, por supuesto, a los románticos decimonónicos ingleses. Y esto para mí también era importante porque todos ellos forman parte también de nuestro bagaje cultural. Aparecen las memorias de Lord Byron. ¿Cuánto de verdad hay en esta historia? Por lo general, en mis novelas, siempre que hago alusión a algún hecho histórico, es todo cierto y es todo real, y si no es así, en el apartado de curiosidades al final de la novela lo indico, ¿no? Digo, bueno, pues esto ha sido un recurso literario o esto ha sido para aumentar el ritmo en la trama, pero por lo general todos los datos históricos siempre son reales, y si no, pues como decía antes, al final lo aclaro. Las memorias de Byron, en efecto, fueron quemadas por sus mejores amigos, nadie sabe el motivo. Se suelta, ¿no?, alguna idea en la novela. Yo creo que la que se concluye es la más aproximada a lo que debió de suceder. Y bueno, realmente sería pues un gran tesoro, ¿no? Poder encontrar esas memorias, que yo no descarto que estén por ahí escondidas, ya que fueron enviadas de forma epistolar por Byron a su buen amigo, que también era el poeta, y bueno, pues ahí él fue acumulando material y dicen que varios legajos andaban por ahí, o sea que yo no descarto que todavía podamos encontrarlo en alguna biblioteca, no digo todo, pero al menos sí parte. Nos vamos hasta la Inglaterra del siglo XIX. ¿Cómo es complicado te resultó ir a esta época y además siendo en un espacio tan lejano como Inglaterra? Bueno, yo ya había escrito en una de mis novelas, que no es de la serie, en El bosque de los cuatro vientos, yo ya había viajado al siglo XIX y ya había trabajado el registro de vocabulario, de formas de expresarse y tal, pues de esa época, ¿no?, de la decimonónica. Sin embargo, tuve que volverlo a trabajar como partiendo de cero, porque tenía que irme hacia el vocabulario pues escocés, ¿no? No solamente que fuese de Reino Unido, sino concreto de Escocia. Entonces, pues tiré mucho de hemeroteca, de periódicos antiguos, de noticias, de juicios también de la época, lenguaje jurídico, porque hay un juicio en la novela, ¿no? Y todo tenía que ser real. Yo, por mi anterior trabajo y mi profesión, que era la de abogada, sí conozco, evidentemente, pues muchísimos procesos, formas de hablar, jerga, pero el sistema judicial escocés e inglés es distinto, y mucho más
expresiones hechas, ¿no?, del siglo XIX en Escocia. Entonces ahí sí que tuve que tener muchísimo cuidado. Al lector le parecerá fácil, ¿no? El lector lo leerá fluido, como si estuviese ahí en el juicio, pero sí, fui muy minuciosa y en reflejar cómo sería realmente un proceso en aquella época. El camino del fuego. ¿Cuál es el significado real de este título? El camino del fuego como título, pues es uno más de todos mis títulos que siempre tienen como un doble significado o un triple incluso, ¿no? En este caso hace indicación pues evidente, ¿no?, a que hay un incendio, que ya pues no hacemos un gran spoiler a los lectores, porque al principio de la novela, en el primer cuarto de novela, ya vamos a ver que va a haber un incendio importante, pero luego hay pues esa llama que se enciende después de ver muchas pequeñas llamas y muchos pequeños incendios, ¿no? Como digo yo, a veces vemos en la prensa, ¿no? Bueno, pues es que fulanito mató a menganito porque no le pasaba el mando de la tele, ¿no? Y tenía la tele muy alta. Bueno, pues ahí llegaron a la llama, llegaron al fuego ya terrible, pero antes había habido muchos pequeños incendios, ¿no? Realmente no le mata por el mando, ¿no?, de la tele, le mata por una acumulación de cosas, ¿no? Pues eso es lo que significa también el título, el camino hacia el fuego, el camino del fuego. Al final todo explota en algo, pero realmente es mucho más importante, mucho más pesado, mucho más grave sufrir todas esas pequeñas infamias, esos pequeños desgarros sociales, a veces familiares, etcétera, que dices, bueno, algo por sí mismo y aislado a lo mejor no generaría un crimen, ¿no? Pero cuando empiezas a acumular mucho, pues sí. Entonces tenemos que analizar qué camino nos lleva hacia el fuego, tanto en la voz del siglo XIX como en la actual, en la novela, ¿no? Y luego, pues también ese sentido de todos los libros que han sido censurados y han ido al fuego a lo largo de la historia. En la novela nos centramos, por supuesto, en las memorias de Lord Byron, que son el leitmotiv por el que todos los personajes están pivotando y por lo que circulan, ¿no? Pero se hacen muchas alusiones a otros trabajos de grandísimos autores de la historia que han desaparecido o que han sido censurados o quemados. No siempre se quemaban, a veces simplemente se tachuelaban, es decir, una novela pues se llenaba de clavos para verificar que nadie la abría, ¿no? Y aún hace poco vi una exposición con libros así. Entonces, creo que es muy importante ver qué mandamos al fuego, porque eso funciona como un espejo sobre lo que nos da miedo, ¿no? Y todas estas censuras funcionan como un espejo social, y a mí esto me interesaba para ver qué es lo que nos daba miedo antes, qué es lo que nos da miedo ahora, que censuramos cuentos como La Cenicienta o como Blancanieves, en vez de hacer lo que sería lógico, pues contextualizarlos, ¿no? Decir, oye, que este cuento tiene 300, 400 años, no podemos negar lo que éramos, ¿no? Es como si de una novela pues retiras un personaje que es de la Inquisición porque la Inquisición está mal, o quemar mujeres en la hoguera está mal, pues claro, pero tenemos que contar la historia, ¿no? Entonces yo siempre defiendo que los libros no son manuales de conducta, simplemente son espejos que cuentan historias. En esta novela hay momentos en los que casi te da un poco igual la historia, porque disfrutas de los paisajes y de los escenarios que vas dibujando. ¿Te lo han comentado alguna vez? Pues a ver, es cierto que bueno, te puedes sentir un poco abrumado por la ambientación, ¿no?, de la novela, y que estés disfrutando mucho y que ya te dé un poco igual, ¿no? El resultado o quién sea el asesino, etcétera. Pero no es algo que me suelen decir, porque el hecho de que tú digas, bueno, estoy disfrutando tanto que ya me da igual quién sea el malo, eso puede suceder cuando la musicalidad del texto es buena, las frases te envuelven, la ambientación te ha conseguido introducir dentro de la historia, que eso sí que es muy difícil. Evidentemente no te va a cambiar la vida si resulta que es que la asesina era la suegra y no era el suegro. Bueno, pues vale, pues muy bien. Pero realmente
lo que es secundario en todas mis novelas de misterio es el crimen en sí. Es solamente una capa, es el juego de ingenio, es la provocación directa al lector, por eso también hay citas al comienzo de cada capítulo, porque son una provocación directa al lector, le estoy avisando, le estoy informando de forma más o menos ambigua de qué va a suceder en ese capítulo. Y bueno, en este caso, pues con citas, ¿no?, de autores decimonónicos. Y te tiene que gustar todo el juego. Tú tienes que terminar el libro con una sonrisa y decir, wow, me ha gustado el viaje, ¿no? O es como cuando yo digo, a veces me parece, ¿no?, terminar un libro, pues como cuando vas a un museo y ves un cuadro y siempre para contemplarlo bien tienes que hacerlo desde lejos y solo te acercas para ver los detalles, ¿no?, lo minucioso del trabajo. Y esto es así como cuando lees un libro, ¿no? Al terminarlo ves el conjunto, o sea, tú ves realmente el mensaje real cuando terminas el libro, lo estás viendo desde lejos y solo te acercas para ver detalles, ¿no?, para decir, ahora entiendo por qué era esto, por qué era lo otro. No hay nada de relleno, no hay personajes de relleno, no hay escenas ni diálogos de relleno, todo era necesario y todo el rato me estaba cantando la verdad y yo no me daba cuenta, ¿no? Entonces, claro que es importante la historia, pero hay muchas capas de la historia y es el lector el que decide con qué se queda, ¿no? Háblanos un poquito de tus inicios y dinos, ¿qué tiene que ver La mano del arquero con el resto de tus trabajos? La mano del arquero fue mi primer trabajo, pero a ver, no es una novela exactamente, es como, digamos, un ensayo novelado. Por mi experiencia como abogada, pues yo veía muchísimos casos y circunstancias de abuso de autoridad y bueno, no había libros, no había nada con un lenguaje que no fuese jurídico para la gente que tenía el problema y se me ocurrió pues hacer algo, ¿no? Y a ver, fue el germen de todo, porque se ve que me debió de parecer fácil o entretenido escribir. Este es un librito pues de 200 páginas en que hay propias vivencias mías, en que hay de clientes del despacho, etc. Y después, al ser madre, pues dejé el bufete en el que trabajaba, era un bufete internacional que requería muchísimas horas y era incompatible. Este es un problema cotidiano, el de ¿no?, pues poder conciliar. Y bueno, yo tenía ahí La mano del arquero, que a día de hoy, con mi permiso, se regala a todo el que haya tenido un problema de abuso de autoridad en el trabajo, etc. Pero dije, bueno, tenía unos meses en el cambio, ¿no?, de mientras era madre y empezaba ya con mi propio despacho en casa, que después estuve trabajando por mi cuenta como autónoma y me sobraban pues 4 o 5 meses y fue ahí cuando dije, bueno, pues ya que he escrito La mano del arquero, ¿por qué no escribo algo de ficción que realmente me apetezca, ¿no?, que no sea simplemente por echar una mano, por algo mío profesional? Y así fue como surgió Puerto Escondido, sin más pretensiones y bueno, pensando que a lo mejor se quedaba en un cajón y bueno, considerando que yo nunca había hecho ningún curso literario ni soñaba con adentrarme en este mundillo ni nada parecido. Simplemente creo que llega un momento que tienes ahí una historia y bueno, que llega el momento de sacarla y bueno, llegó el mío. Una confabulación astral, no sé qué pasó ahí, pero bueno, y después la historia es más larga, pero finalmente me debió de parecer que me daba mucha pena que quedase en el cajón ese manuscrito y al final, bueno, busqué agente literario y de ahí ya pues directamente salté a Planeta y ya se lió pues una tremenda y aquí estamos. Bueno, María, nos ha causado una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico privilegio. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros y hasta otro momento. Pues nada, muchas gracias por la entrevista y espero que la hayáis disfrutado y que nos sigamos encontrando en los libros. Un abrazo.
Queridos lectores, soy María Oruña y os presento la quinta entrega de misterio de los libros del Puerto Escondido. Valentina Redondo va a tener que buscar libros perdidos e investigar un crimen increíble. Os espero aquí, al otro lado del Camino del Fuego. Un puerto escondido. Nadie puede ocultarse para siempre. Escocia, 1857. Un tesoro oculto en el tiempo. Un nuevo misterio de Valentina Redondo. Buscad el camino del fuego. María Oruña, el camino del fuego. La están viendo, es María Orduña. Hemos estado esta mañana con ella. Nos ha presentado la quinta entrega de la serie de misterio Los libros del Puerto Escondido. Tanto lectores como libreros se han volcado en este esperado lanzamiento, El camino del fuego, que lleva por primera vez a la teniente Valentina Redondo al extranjero. En el Camino del Fuego se van a encontrar un viaje hacia el fuego, que el fuego no viene a ser otra cosa que la furia, cuando vas acumulando muchas pequeñas faltas y al final explotas, y también un viaje hacia los libros perdidos y quemados, censurados a lo largo de la historia, aunque aquí arranca la trama con las memorias de Byron, que aparece una pista de que podrían haber sobrevivido a su quema, en un castillo que es de la familia de los Gordon, donde yo había mandado a Valentina y a Oliver de vacaciones para que se relajasen, para que se quitasen sus chaquetas de sus oficios y de sus roles habituales, pero claro, se encuentran un crimen y un misterio y aquí comienza la historia. Están concebidas todas las novelas para no desvelar ninguno de los misterios anteriores y tratar temáticas y crear universos absolutamente distintos con cada novela. Así como la anterior era un misterio de habitación cerrada, la anterior era una de corte más gótico, digo, ¿y si hacemos una novela doméstica con una policía que no pueda ejercer de policía y en consecuencia esté a nuestro mismo nivel? ¿Qué pasa? Que en realidad, aunque se va a Escocia, también es cierto que va a tirar de la forense, que también está de vacaciones, del subteniente Sabadelle, y un poco sí que vamos a viajar a Cantabria. Valentina Redondo es una teniente de la Guardia Civil de la sección de homicidios en Santander, en Cantabria. Es infalible en su trabajo, no falla nunca, muy trabajadora, no porque tenga una mente preclara y sea listísima, sino porque es como muy curranta. Intenta llegar al fondo de todas las cosas. Oliver, en este caso, va a tener una actitud como más proactiva, porque quieras que no, está en una tierra que conoce, que es la de su familia paterna, está en Escocia, conoce las tradiciones, la zona, también el sentido del humor, el tipo de comida, todo, y es el que introduce a Valentina en todo esto y el que en esta ocasión va a participar precisamente siendo un domestic noir de forma activa con Valentina para resolver el misterio. Hay que leer El Camino del Fuego porque es un viaje al siglo XIX y al XXI de las viejas tierras altas de Escocia, porque es una aventura, porque es un juego de ingenio. He volcado cerebro y corazón y yo creo que sí, que a lo mejor este viaje y esta aventura pues les puede gustar. Estás escuchando Radio Sapiens. Esa era la filosofía de Arthur Gordon y en ella se aplicaba. Hacía solo unos años que se había quedado viudo de Lucía, una mujer extraordinaria que, en 40 años de unión, le había dado 2 hijos y muchos recuerdos a los que aferrarse. Que ella fuese española y el inglés había enriquecido mucho su pequeño universo de hábitos y costumbres. Arthur se había jubilado solo unos meses antes de su pérdida, y de pronto se había encontrado con mucho tiempo libre y pocas ganas de disfrutarlo. Gracias a las rentas que recibía de su variado patrimonio y de antiguos negocios inmobiliarios, Arthur vivía de forma holgada. Había decidido dejar Londres de manera definitiva para vivir con su madre en Stirling, al sur de Escocia. Allí dejaba crecer su todavía abundante cabellera blanca un poco más de lo habitual y se sentía más libre, más sosegado. Se iba a pescar con su hermano George y terminaba la jornada ante una hermosa chimenea con un buen whisky en la mano. ¿Qué más podía pedir? Tal vez que regresase Lucía, que ambos pudiesen acariciar juntos aquel tiempo desgastado. Pero él ya sabía que hay luces que solo la muerte puede volver a reunir. Quizás podría desear que sus hijos fuesen más felices, que le sonriese siempre la fortuna, aunque para eso también creía que eran ellos los que debían pautar sus propios caminos. Tras reflexionar sobre su nueva situación,
había decidido aprovechar el tiempo de vida que todavía le quedase con un objetivo claro: recuperar en la medida de lo posible el patrimonio familiar y todo lo vinculado al clan escocés de los Gordon, originario de los Borders, al sur de Escocia. En aquellos instantes, Arthur no conducía por territorio sureño, sino por el noreste escocés, con su reluciente y sólido Robert Jet 1 gris plateado. El vehículo, un clásico de 1950 descapotable, circulaba por las enredadas carreteras de las tierras altas con elegancia, como si hubiera sido concebido para deslizarse entre aquellos paisajes rodeados de bosques y montañas. Se dirigía emocionado hacia el castillo de Huntly. Su construcción original databa del siglo XII, pero las reformas consecutivas a lo largo de las centurias eran incontables. Había pertenecido a los Gordon hasta mediados del siglo XVII, en una época en que las guerras y los disturbios políticos y religiosos habían terminado con alguna ejecución y el castillo vacío durante décadas. Tras reflexionar sobre su nueva situación, había decidido aprovechar el tiempo de vida que todavía le quedase con un objetivo claro: recuperar en la medida de lo posible el patrimonio familiar y todo lo vinculado al clan escocés de los Gordon, originario de los Borders, al sur de Escocia. En aquellos instantes, Arthur no conducía por territorio sureño, sino por el noreste escocés, con su reluciente y sólido Robert Jet 1 gris plateado. El vehículo, un clásico de 1950 descapotable, circulaba por las enredadas carreteras de las tierras altas con elegancia, como si hubiera sido concebido para deslizarse entre aquellos paisajes rodeados de bosques y montañas. Se dirigía emocionado hacia el castillo de Huntly. Su construcción original databa del siglo XII, pero las reformas consecutivas a lo largo de las centurias eran incontables. Había pertenecido a los Gordon hasta mediados del siglo XVII, en una época en que las guerras y los disturbios políticos y religiosos habían terminado con alguna ejecución y el castillo vacío durante décadas. El inmueble había sido vendido, y desde aquella primera transacción había pasado por muchas manos. Arthur lo había comprado por un precio razonable a un grupo inversor de un clan ancestralmente enemigo, el de los Forbes. Transcurridas ya unas semanas desde la adquisición, y aunque el estado del castillo no era deplorable, esa tarde había quedado con un constructor amigo suyo y con un arquitecto de Aberdeen para ver las posibilidades de rehabilitación. Tal vez lo convirtiese en un museo, reservándose algún apartamento. Los turistas pagaban cantidades desorbitadas por entrar en los castillos escoceses, de modo que él solo tenía que buscar y analizar sus puntos fuertes y los elementos diferenciadores con la competencia. Descartaba dedicarlo a la hostelería, porque ya existía un hotel a solo 3 kilómetros al otro lado del río, el Sandstone. Una preciosa y enorme casa de estilo georgiano que había pertenecido a los duques de Gordon hasta el siglo XVIII, aunque ahora también fuese propiedad de los Forbes. Este último detalle resultaba especialmente delicado por causa de aquella vieja enemistad entre las dos familias. Pero lo cierto era que los Gordon y los Forbes llevaban ya muchos años sin enfrentamientos de relevancia. Entretenido con estos pensamientos, y justo antes de llegar al castillo de Huntly, Arthur atravesó el imponente pasillo de árboles centenarios que se acomodaban a ambos lados de la carretera. Aminoró la velocidad y aparcó sin gran ceremonia sobre una extensión de gravilla rodeada de césped. Por unos instantes, y como siempre le sucedía, se quedó contemplando la propiedad, que se dibujaba más como un palacio que como una fortificación defensiva. Eran 3 edificios, aunque desde su posición solo podía ver uno. Era el principal y más grande, y disponía de 4 alturas de piedra que Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.